¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Economía de Bolsillo. A ver, habitualmente ustedes saben, este es un programa donde se habla de economía, se habla de política, después tenemos momentos saludables, una columna de Valeria Román, después terminamos con los vinos, con Daniel Rosa. Pero este sábado dijimos, a ver, vamos a hacer en lugar de hablar de la política, de la economía, veamos cómo podemos hacer, si es que existe la posibilidad de ello, que lo que pasa en la vida de todos los días, en la vida política, en la vida económica, en el transporte, en el subte, en las calles llenas de autos, en todo eso, a ver si podemos vivir un poco mejor, aunque más no sea. Dijimos, ¿quién es el indicado? El mejor, el que más sabe de esto, es el doctor Daniel López Rossetti, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. Sí, ese mismo que usted escucha por radio, lo ve también en tele, etcétera. Con López Rossetti fuimos muy claros, mira, queremos que vengas al programa, ¿sí?, para indicarnos, para decirnos qué manera podemos hacer, qué podemos tomar para, no remedios, digamos, qué medidas podemos tomar para vivir un poco mejor, más relajados. Y siguiendo esta tónica, así está la cosa del estar más relajado, etcétera, también trajimos una invitada para el segundo bloque con Daniel Rosa. Ella es Silvia Barton. Con ella vamos a hablar de los aromas, ¿sí? ¿Vio cuando nosotros decimos, no, esto tiene aroma, este vino tiene algo de frutos rojos o de violeta, o un té que de pronto uno dice, este té, bueno, con ella, con Silvia Barton, vamos a hablar de todo lo que es necesario saber para hablar de los aromas en las distintas bebidas. Después de una breve pausa, comenzamos con Economía de Bolsillo. ¿Sabes por qué cuando te dicen leasing, pensás en Provincia Leasing? Porque, por ejemplo, te damos la posibilidad de tener tu auto pagando por cada 1.000 pesos de su valor 19 pesos por mes. Menos de lo que sale ese perro que mueve la cabecita o ese sticker para que todos vean qué linda familia tenés. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior, pública y privada. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos y para toda la sociedad. Telefónica. Seguimos en Economía de Bolsillo. Doctor López Rossetti, muchas gracias por estar con nosotros. Valeria también, estamos, o sea, mal acompañados no estamos, López Rossetti. No, gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Te repito la pregunta que estábamos charlando antes de empezar el programa. ¿Se puede vivir un poco mejor, un poco menos, aunque sea un poco menos estresado, menos... ¿sí? La respuesta es sí. Y hay una parte de tu presentación que vale mucho. Un poco, con un poco alcanzaría. Es decir, un pequeño cambio puede ser un gran cambio en términos de calidad de vida. Hay varias claves respecto al estrés. La primera, Oscar, es que no importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. A vos como periodista económico a lo mejor te interesa el valor de una acción. Pero un hecho, desde el punto de vista psicológico, cognitivo, para mí tiene el valor que yo le asigno. Con lo cual la realidad no es la realidad, sino la observación de un hecho desde mis propios procesos psíquicos. Esto no es nada más que una cuestión académica. Yo puedo modificar mi forma de ver las cosas y ser benevolente. No sé si me explico. Depende de la percepción. El mismo evento puede resultar muy estresante para Valeria y poco para Oscar. Lo interesante es que esa relación de dos, entre Valeria y el evento, y entre Oscar y el evento, puede ser modificada por Valeria o por Oscar, nunca por el evento. Sí, el evento sucede. El evento sucede y está ahí. Yo lo puedo ver, Oscar, de un modo distinto. Yo le asigno los signos de admiración que quiera,
le puedo poner los signos de interrogación que quiera. Mira, el trabajo en medicina del estrés tiene un área que claramente es médica, es biológica, diagnóstica, fórmulas, sustancias. Hay un área que tiene que ver con la psicología cognitiva, la psicología científica, pero hay un área, que es la que al gran público seguramente le debe interesar más, es la filosofía. La filosofía que tomás, que en lo cotidiano utilizás para abordar la vida. Yo puedo salir con el coche ahora y encontrarme con un piquete. El piquete está. La frase acá, la cápsula, ¿cuál es? Usted no puede cambiar al mundo, sino la forma en que reacciona ante él. Fíjate que ante el mismo piquete, Juan puede reaccionar de un modo, con ira, y Pedro de un modo diferente. Y Pedro prende la radio del auto y dice, bueno, ya en algún momento pasará. Y puede aprovechar para determinadas cosas. Y lo mismo pasaba, hace poco nos preguntábamos con Oscar, bueno, cómo enfrentar la inflación, o que algunas personas la sufren y otros la viven de otra manera, ¿no? Sí, los hechos, evidentemente el dinero es importante, es el sustento, eso, pero nuevamente, lo mismo que sucede yo lo puedo tomar de un modo u otro, y esa es la diferencia entre sentirme bien y sentirme mal. O sea, eso se puede aprender, digamos, esta cosa filosófica, ¿no?, que vos decís, ¿se puede aprender o uno debe necesariamente cambiar radicalmente su vida? Nadie cambia radicalmente. Si una persona, Oscar nunca va a dejar de ser quien es y Valeria tampoco. El que de joven trota, de viejo galopa. No vas a cambiar nunca. Lo que haces, y dijiste un poco, es decir, algunos perfiles, hacen que veas las cosas diferentes. La verdadera solución, cuando vos lees, y el que esté viéndonos, si quiere googlear Desiderata, que dice camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que puede haber en el silencio, en tanto te sea posible y sin rendirte, y vos ahí ves material de filosofía de vida de aplicación cotidiana que tiene un valor enorme. Y vos tenés un programa que tiene que ver con los negocios, con las empresas, con lo económico. Es buen negocio sentirse mejor. Y no hay cápsulas para sentirse mejor. El hecho es que vos podés estar mejor con medicación que se vende en la farmacia y con medicación que no se vende en la farmacia. Sí, claro, la más efectiva es la que no se vende en la farmacia. Y eso tiene que ver con filosofía y la inteligencia emocional. Que se puede, está clarísimo. Por otro lado, una persona que tiene depresión tiene más posibilidad de infarto. Una persona que tiene un infarto, si tiene después del infarto depresión, tiene peor pronóstico que si no lo tiene. Emociones negativas y salud van de la mano, pero sobran cuerpo de ideas en las revistas más importantes del mundo, en los magazines científicos más importantes del mundo. La filosofía de vida, como vos te tomás las cosas, es un cambio así. ¿Cuáles serían, doctor, los 3 principales síntomas que las personas deberían tener en cuenta para darse cuenta, bueno, este nivel de estrés me está afectando y tengo que pedir ayuda? Bueno, la palabra síntoma es interesantísima, es una palabra extraordinaria. Si vos venís al consultorio y me contás tus síntomas, yo no los siento los síntomas, pero los interpreto. Para vos el síntoma es tu síntoma y tu síntoma para mí no es el síntoma, sino que es información. No sé si planteo la diferencia. Totalmente, sí. Cualquiera de nosotros tenemos que tener presente que la palabra síntoma, porque el médico que vos tenés más cerca, ¿sabés quién es? No soy yo, sos vos. Y el médico que Oscar tiene más cerca, no soy yo, es él. Entonces, uno tiene que aprender a identificar los síntomas, pero no solamente en términos de síntomas, sino en términos de información. Ejemplo, tengo dolor de cabeza. Es obvio que tengo dolor de cabeza. Tomo una aspirina. Hasta ahí es lo obvio. Ahora, ¿por qué tengo dolor de cabeza? Yo tengo que interpretar el dolor de cabeza como información, la gastritis como información, el dolor de espalda como información, el insomnio como información, la caída de pelo y así, las contracturas musculares. ¿Esto qué quiere decir? Vos me decís, ¿cuáles son los 3 síntomas? Cada uno tiene su propio síntoma. Si ahora en la tele, estamos en tele, le decimos, usted que está en casa, díganos cuál es el síntoma de estrés. Y él va a decir dolor de cabeza, ella va a decir dolor de espalda, insomnio, cambio de carácter, irritación, gastritis. Entonces, ¿cuál es el síntoma de estrés? Es que el que dijo insomnio, para él es insomnio. El que dijo gastritis, para él es gastritis. Cada uno tiene su síntoma particular, que es el punto débil por donde la información sale. Y generalmente es 1, 2 o 3 síntomas como mucho. Pero si
Pero a tu pregunta, para no eludir una respuesta concreta, ¿cuáles son los 3 síntomas que me deben llamar la atención? Bueno, primero, escuchar al cuerpo. Es decir, la presencia de síntomas no es normal. Si tengo un síntoma, es sinónimo de consulta. Claro, algo me pasa. Claro. Algo me pasa. Se encuentran 2 mujeres y dice, che, ¿a vos te duele o te sentís mal durante la menstruación? No, un poco, me duele lo normal. No tiene que doler. Puede molestar, pero no tiene que doler. Si no, puede haber algo, una poliquistosis ovárica, puede haber una endometriosis que se diagnostican tarde porque creen que el dolor es normal. Entonces, el dolor es una señal. Los síntomas son información. No, esto es fantástico. Digo, lo que acabas de decir, digo, el dolor no es lo normal, digamos. Esto es buenísimo, digo. No. Che, ¿cómo andás? Bien, Pero ando bárbaro que... y se toma una aspirina. No, andás bien. No, ando acá y sí, no me puedo mover. No, ando bien, nada más que esto. No. Claro. No. Es decir, el síntoma es información que nos envía el cuerpo para que lo escuchemos. Y esa información nos llega, primero, con un susurro, bajito al oído te lo dice, che, Oscar, me parece que no anda. Si no lo escuchaste, te habla en voz normal. Y si no lo escuchaste, te termina gritando y ahí llegas a la guardia. Y ahí llegas a la guardia médica. Guardia de urgencia. Entonces, el tema es, el síntoma es información y debo escucharlo. Pero el síntoma no es nada más que un dolor de muela o no poder dormir. Si te sentís incómodo, nervioso, si le contestaste mal al de al lado, vos debes censar los mensajes del cuerpo. Es una cuestión de inteligencia emocional. Vos vas en el auto, se prende una luz roja por falta de aceite y parás. ¿Sí o no? Sí, claro. Le fundiste un kiloguita. En cambio, vos tenés dolor de cabeza, no dormiste bien y seguís. ¿Por qué? Porque tenés un compliance, una performance que el cuerpo te da, porque es muy bueno, pero que un día hipotecariamente en salud lo vas a pagar. Nos contaba antes de empezar que en el hospital de San Isidro donde usted trabaja están atendiendo a 500 personas por estrés por mes. Sí, en realidad ¿indica que la gente está más consciente de este problema? Sí, o... En el hospital de San Isidro se formó el primer servicio con calidad de servicio médico de medicina del estrés del país. Y recibimos pacientes derivados del servicio de cardiología, de clínica médica, de gastroenterología y pacientes de la comunidad. Se hace un diagnóstico que tiene que ver con la formación de la historia clínica, con test psicológicos cognitivos y una medición biológica que se llama psicoescáner, que es sentar al paciente en un equipo donde se le colocan electrodos, es un estudio no doloroso, no invasivo, se le colocan electrodos que miden, y que miden también el electroencefalograma y miden cómo estás vos cuando estás relajado. Entonces es una forma de saber si saltas, si estás relajado, estás totalmente relajado, frecuencia cardíaca, presión arterial, cantidad de transpiración, temperatura de la piel, electroencefalograma, cuando estás relajado. Cuando el paciente está relajado, eso es una especie de cabina. No te asustes que no me voy a decir. Cuando el paciente está relajado, lo estresamos. Se estresa con una prueba aritmética, con números. Es menos estrés que cruzar la 9 de julio. Pero en ese momento estamos midiendo y vemos qué frecuencia cardíaca tenía antes de la prueba y después y durante la prueba. Qué presión arterial tenía antes y durante la prueba. Qué tasa de transpiración tenía antes y durante la prueba. Entonces así podemos saber, por decirlo simple, qué tan o calentón es una persona. Eso se llama estrés reactor o tipo reactor. Y así sabemos que los que son reactores tensos tienen indicación de determinadas medicaciones versus otros. Con las mediciones biológicas más las mediciones psicológicas obtenemos lo que se llama perfil psicobiológico del estrés. Y con eso los pacientes van al PROMES. El PROMES es el programa de manejo del estrés, que es un programa en taller comunitario que se hace por grupos de hasta 150 personas una vez por semana sobre cómo manejar las tensiones, el estrés, la ira, el enojo, cómo elaborar un proyecto, estrategias de orden filosófico para tomarse mejor las cosas. Y hay estrategias prácticas, digamos, además de las filosóficas, prácticas, digamos. A ver, pues yo creo que más allá de esto, digamos, de cuán tan o calentón es uno, también hay problemas reales que hacen que la gente se estrese, digamos. Si alguien se queda sin trabajo, por ejemplo, va a tener un estrés. Todos los problemas son reales. Si el problema es irreal y la persona cree que es real, para él es real. El problema se llama estresor en nuestra especialidad. Y los estresores pueden ser, Oscar, verdaderos, falsos, grandes o chicos.
En nuestro aprendizaje con pacientes, la mayoría de los estresores o son falsos o son más chicos de lo que el paciente cree. El paciente los hace grandes, pero son más chicos de lo que el paciente cree. Entonces, la realidad es una concepción humana. Vos decís, hay un problema real. Si no tenés el ingreso económico necesario, es un problema real. Si te ponen un revólver en la cabeza, es un problema real. La mayoría de las personas sufre por problemas que o agrandan o no existen. El estresado ve los problemas con lupa. O sea, es el famoso preocuparse de algo. Y si llega a pasar y uno se pone mal, se tensa, se pone nervioso, discute con otro por si llega a pasar algo que no sabe que va a pasar. Por ejemplo, ¿no? Digamos, esto es el famoso preocuparse. Es tanto, tomo tu palabra, que tener miedo es una sensación que todos hemos tenido, tanto en la experiencia vivencial psicológica del miedo, como tener taquicardia, como tener sudoración, hipertensión arterial, porque algo te amenaza agudamente. Tener ansiedad es diferente. La ansiedad es un miedo chiquitito, sostenido en el tiempo, que en general no tiene un objeto único que te lo provoca, y es un temor anticipatorio que te genera esa preocuparse. El que no se preocupa no se infarta. Los animales no se preocupan y no se infartan. A los animales no los despiden del trabajo, no tienen un piquete, ni se divorcian. No, pero se los comen otros. Sí, pero es estrés agudo. Claro. El tema es el estrés crónico. Cuando vos, yo y ella y los que nos ven están muy preparados biológicamente para el estrés agudo. Lo que nos daña es la gota que horada la piedra. Eso se llama estrés crónico. Y vos tenés estrés crónico por el temor anticipatorio de un temor futuro. Daniel, eso el perro no lo tiene. Daniel, tenemos que irnos lamentablemente. Digo, te comprometemos, por supuesto, porque yo me quedé en la parte más no digo, pero bueno, el programa lamentablemente no es de goma. Te comprometemos a otra nueva visita acá. Daniel, muchísimas gracias. Valeria, muchísimas gracias. Seguimos en Economía de Bolsillo, relajados ahora, relajados para seguir relajándonos con con Silvia Barton y Daniel Rosa para hacer primero las damas. Unos auspicios y ya venimos. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Dicasa, Sociedad Anónima. Con tecnología y confiabilidad, construimos un mejor futuro para todos los argentinos. Dicasa, una empresa argentina que desde hace 40 años genera las obras que el país necesita para crecer. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Boston Seguros, el mejor respaldo para sus bienes más preciados. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Seguimos en Economía de Bolsillo, relajados, mansos y tranquilos, como decía el viejo Piero, ¿no? Silvia Ramos de Barton, gracias por estar con nosotros y con la cajita esta maravillosa que es una cosa preciosa, la cajita. Y por supuesto Daniel Rosa, quien ustedes ya conocen, que la ha invitado a Silvia. ¿De qué se trata, Silvia, esto? Bueno, es un set de 80 aromas para ejercitar la nariz, son unas esencias. Está fabricado en Hong Kong y el fabricante, el creador, es Arnaud Mirey, que es el brand ambassador de Moet Hennessy en Asia Pacífico. Es un muchacho joven francés que entrevistó un montón de sommeliers en el mundo y fueron separados los aromas o elegidos por grandes sommeliers con premios internacionales. Así que es una cosa muy seria, o sea, es una cosa, pero es divino. Es un set. ¿Y para qué sirve? Sirve para desarrollar el olfato.
¿Y para qué sirve desarrollar el olfato? Bueno, justamente, la gente que tiene desarrollado el olfato es distinta a la que no lo tiene, porque es un sentido después de todo, ¿no? Y el hombre cuando era en los principios del hombre, caminaba en 4 patas y se llevaba por el olfato. El olfato te puede advertir del peligro, de dónde está la comida, un montón de cosas. Y luego hubo una hecatombe en la tierra y se irguió para buscar la comida en los árboles. Entonces cambió la vista claro, por el olfato. El olfato por la vista, empezó a ver mejor que oler. Y entonces la vista hoy somos todo visual y no tenemos nada desarrollado el olfato. Y el olfato es un sentido que nos ayuda un montón justamente el doctor estaba hablando del estrés y lo que nos cambia justamente es la percepción de la realidad. No es la misma percepción de la realidad de una persona que tiene desarrollado el olfato que una persona que no la tiene. No, y otro tema, digamos, muchos de los, o sea, siempre es un chiste que hacemos siempre con Daniele, que él dice que el vino tiene aromas a violetas, cuestiones, ¿no? Claro, el tema es que muchos de nosotros conocíamos, pero no lo tenemos incorporado el aroma. Seguramente que si lo vemos, si vemos unas violetas, ¿no? Y las reconocemos, una rosa, digamos, uno la reconoce. Ahora, no lo tenemos incorporado el aroma, como si tenemos incorporado otros aromas que son mucho más tradicionales, no sé, cualquier aroma que... Es una cuestión de entrenamiento, porque claro, si vos vas a la casa de tu mamá los domingos y tu mamá siempre hacía ravioles con estofado, vos a mitad de cuadra ya lo empezás ahí, ya lo tenés, te acordaste, porque es un aroma que tenés presente y lo recordás. Con el vino pasa lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a ver una frutilla, vemos la frutilla y sabemos que es la frutilla. Olemos y decimos, sí, es frutilla. Pero si olemos sin tener la fruta delante, por ahí nos cuesta identificarlo. Y por eso estos tipos de kits son buenos para entrenarlo, al no tenerlo visualmente la frutilla, para ir entrenándolo y para después poder captándolo en el vino. Esto, Silvia, ¿cómo funciona en la práctica? Digo, yo empiezo a oler y anoto, ¿cómo es en la práctica? Los aromas se dividen en tres grupos, ¿no? Los aromas primarios, que son los que da la naturaleza, o sea, los aromas de la uva, por ejemplo, de las frutas, las flores. Los segundos son los de la fermentación, que es el pan, el yogur, la levadura, que son los aromas que da que el vino sea intervenido por las levaduras, ¿no? Y el tercero es el de las barricas, el de la guarda y el de la botella también, la estiva. Entonces, tiene estos 3 grupos, más el set, más los defectos del vino. ¿Y cómo se utiliza? Primero tenés que hacer un paseo, la primera vez haces un paseo por todos los aromas y vas anotando en un papel si adivinaste, si el 1 o si lo sacaste, si el 1 es la manzana, el 2 es el pomelo, así. Te vas a dar cuenta que el 75 no sabés, por ejemplo, ¿no? Entonces, la segunda vez que jugás, porque es como un juego, es lúdico y de aprendizaje, es perfecto, digamos. Está muy bien pensado. En la segunda vez sacás en forma aleatoria. Claro, y ahí te volvés a chequear si adivinaste. ¿Cómo es? Porque cada frasquito tiene un número. Entonces saco aleatoriamente el 55 y digo, bueno, el 55 es banana y entonces adiviné o no, lo saqué o no. Y la tercera vez que juego, cuando ya es más profesional, que es como juego yo, se utiliza la rueda de aromas, que viene con una rueda de aromas por cepa. Y aquí podés sacar el bouquet. Se juega y te explica el librito cómo jugás, etcétera, pero ya este es para los profesionales. O sea, que se puede tomar también como un juego de mesa. Incluye un juego de mesa. Parece el TEG, ¿no? Sí, parece el TEG. Exacto. Por decirlo de alguna forma. Sí, uno va avanzando, partís de New York y termina en Nueva Zelanda el juego. Y tiene 3 tipos de redondelitos para avanzar, que es el azul, el rojo y el amarillo, y te van diciendo qué tipo de aromas el contrario tiene que elegir. Por ejemplo, la rama de las flores, entonces caí en flores, y vos que estás jugando conmigo, elegís una flor súper difícil. Si yo la saco, avanzo. Si no me quedé ahí, sigue avanzando el otro. El que llega a Nueva Zelanda gana. También se puede, sin seguir las reglas, tranquilamente podemos buscar... Mismo que agarramos la copa de vino. Exactamente. Y podemos ir buscando tal vez... Varias maneras. ¿Quiénes lo compran? Por ejemplo? Lo compran, bueno, todos los sommeliers, todos los chefs, la gente que trabaja en el mundo gourmet. Y también lo compra gente que, por ejemplo, le gusta que a los niños desarrollarle el olfato. Entonces, claro, o sea, eso hay es escuelas importante. Como la Montessori, que desarrolla el olfato a los niños chiquitos en el jardín. O sea, no es necesario beber,
por decirlo de alguna manera, para jugar a los aromas. Es una forma de entrar en el mundo del vino sin la necesidad de verlo. ¿Y dónde se compra esto? Porque aparte está precioso, es una cajita preciosa. Muy claro, lo que pasa es que el fabricante, que es el brand ambassador, pertenece al grupo Louis Vuitton, entonces está increíble, es perfecta. Claro, recordemos, digamos, Met Hennessy en Argentina es Chandon. Exacto. Digamos, para tener una referencia, ¿no? Es el grupo de lujo más importante del mundo, ¿no? ¿Dónde se compra? Bueno, pueden buscar en el grupo de Facebook que se llama Aromaster, sino en mi Twitter que es @silbarton, yo soy la representante en la Argentina, y si no en el email, uno fácil, vinosyarte@gmail.com. Silvia, muchísimas gracias. Y vos tenés un librito y para que vean que esto no es solamente beber y divertido, sino que... Sí, La Vuelta al Mundo en 80 copas, el libro de Fernando Arellano. Un lindo vino también, un lindo libro para entrar también al mundo del vino, divertido, contando cosas básicas para entender. ¿Pero qué tiene? Digamos, ¿tiene cepas, o consejos para...? Está armado en una forma muy coloquial con distintos títulos como Chicas, encontré el amor de mi vida, que está hablando de los distintos vinos blancos y que cada uno le gusta el torrontés porque es perfumado, va yendo por ese lado. Es un libro muy entretenido que recorre muchas cepas y muchos lugares del mundo. Nuevamente, Silvia, gracias por venir. Bueno, Daniel, gracias. Como siempre, después nos vemos con las copas. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Economía de Bolsillo. Los esperamos como siempre, todos los sábados 21:30 aquí en Metro. Para terminar, es un gran programa y lo terminamos fantásticamente bien.